Máster Edgar Alfonso Mora Chávez. En primer lugar, yo quiero expresar un profundo agradecimiento a los dos profesionales que han tenido la gentileza y han dedicado un tiempo para poder realizar estas actividades, que esta es la segunda oportunidad que los tenemos acá en esta programación de actividades que tiene en la educación continua nuestro departamento. La particularidad de la primera conferencia de la doctora Pamela Alexandra Escudero sobre la austeridad fiscal en el Estado constitucional, que dejaré a la profesional del derecho que pueda explicarnos este tema tan importante por la falta de límites en las medidas de austeridad y todo el impacto que conlleva estos procesos de esta problemática que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Entonces, precisamente las sociedades de Ecuador, de América Latina, tienen similares connotaciones y muy similares procesos también de escándalos, precisamente en los que lamentablemente eh, hace que nuestra gestión pública se vea deteriorada, por lo cual es un tema de muchísima pertinencia en el que se pueda abordar esta temática con profesionales del derecho que veo incluso algunas personas conocidas que están aquí, a las que les hago llegar el saludo, a la abogada Irene Borja, muy buenas noches. Así como la conferencia del abuso del derecho en los aportes de la afiliación extemporánea a través de las actas de finiquito y procesos judiciales. El tema del doctor Edgar Alfonso Mora, también un tema totalmente vigente y el que acarrea una serie de inconvenientes en los procesos precisamente que contempla el IES, ¿no? Entonces aquí hay muchísimos problemas porque el IES tiene un sistema manual para poder reportar las atenciones médicas y le aparecen glosas al empleador después de un lapso de tiempo que incluso ya no es ni el representante legal en algunos casos. Pero es el doctor Mora el que nos va a explicar esta temática que considero también muy pertinente, y la Universidad Estatal de Bolívar y el Departamento de Posgrado se sienten honrados al tenerlos como expositores. A todas las personas que están en este webinar, yo les quiero dar la más cordial bienvenida y quiero sobre todo resaltar que estos temas y la pertinencia que tienen, su contenido, va a enriquecer su aval de conocimientos. Y eso es lo que contempla que la universidad puede estar en los momentos que la sociedad lo requiere con estas temáticas, haciendo que ustedes puedan participar y haciendo el conocimiento universal, como es la misión de las universidades, ¿no? De esta manera, yo solamente quería saludarlos y volverlos a reiterar la bienvenida, así como el agradecimiento a los dos expertos de estos temas que en esta noche van a abordar estas temáticas y nos van a encantar con sus presentaciones. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Al doctor Joselito Solano, sus palabras de bienvenida, le agradecemos. Ahora queremos saludar y resaltar la presencia de nuestros connotados expositores, la magíster Pamela Escudero Solís y el magíster Edgar Mora Chávez. Ahora tenemos la presentación de la formación académica de quienes compartirán en esta noche sus conocimientos a través de este webinar. La magíster Pamela Alexandra Escudero Solís, destacada abogada con amplia trayectoria en el ámbito legal, graduada de la Universidad Central del Ecuador y con un máster en Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se encuentra actualmente investigando para su doctorado en Derecho en la misma institución. Ha trabajado en diversos roles, desde el ejercicio privado de la abogacía hasta las funciones públicas, investigación y docencia. Es autora de libros y artículos jurídicos sobre temas constitucionales, tributarios y legislativos.
En esta noche, el tema que presentará es la austeridad fiscal en el Estado constitucional. En esta ponencia se abordarán los desafíos de la política fiscal en relación con la falta de límites en las medidas de austeridad y su impacto en los derechos constitucionales. Explorará asimismo cómo el desequilibrio entre el gasto público y el gasto tributario puede llevar al aumento de la deuda pública y la necesidad de establecer mecanismos de limitación para garantizar la solidaridad, progresividad y no regresividad en el uso de los recursos públicos. Ahora, ella es nuestra primera expositora, les daré lectura a cómo va a ser el procedimiento, los protocolos a llevar a efecto en este webinar. Al finalizar de las exposiciones, los participantes interesados en formular preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas deben enviar sus inquietudes mediante mensaje de texto a través del chat de la reunión. En el mensaje se debe indicar claramente a qué ponente va dirigida la pregunta. Las preguntas deben ser relevantes al tema tratado durante la ponencia respectiva. Se alienta a los participantes a formular preguntas que contribuyan al debate y a la comprensión del tema en discusión. Se priorizarán las preguntas que sean claras, concisas y respetuosas. Evita incluir información innecesaria o comentarios que puedan generar controversia o malos entendidos. Durante la sesión de preguntas y respuestas se dará prioridad a las preguntas que no hayan sido respondidas previamente. Sin embargo, se puede permitir el seguimiento a preguntas anteriores si es necesario para aclarar las dudas adicionales. A continuación, le damos paso a la doctora, a la magíster Pamela Escudero con su alocución. Por favor, doctora, está en uso de la palabra. Muy buenas noches, Albita. Muchas gracias por la palabra. Paso a saludar al doctor Joselito Solano y al doctor Edgar Mora, quienes me acompañan en este evento y han tenido la gentileza, por supuesto, de invitarme a participar en este webinar que me da mucha alegría compartirlo, por supuesto, con Edgar y con tan selecto público perteneciente a la Universidad Estatal de Bolívar, a quien me siento muy honrada de haber sido invitada. Bueno, sin más preámbulos y en honor al tiempo, como ustedes ha presentado, mi ponencia tiene que ver con la austeridad fiscal. A ver, mi participación básicamente gira alrededor del siguiente esquema. Yo voy a identificar el estudio de la austeridad fiscal en relación con el Estado constitucional en un contexto específico y aclarando ciertas definiciones. El contexto nos va a llevar a su vez a establecer unos puntos teóricos, ¿no es cierto?, que devienen justamente del origen del cual surge el término austeridad fiscal y los problemas que conllevan en relación con el Estado constitucional vigente a partir de la Constitución del 2008. Luego de ello estableceré una confrontación teórica, ¿no es cierto?, que se desprende de este planteamiento problemático, teórico, de definiciones, y finalmente ejemplificaré con casos concretos extraídos de la jurisprudencia aquellos puntos, asuntos a los que el derecho, digamos, en este punto constitucional, está limitando, ¿no es cierto?, el estudio de la medida de austeridad fiscal e impidiendo el análisis de vulneración de derechos ocasionados por la implementación de la medida. Primero que nada, ¿cuál es el contexto en el que surge esta investigación? La temática surge del estudio específico, ¿no es cierto?, de la implementación de medida de austeridad fiscal en el periodo de gobierno 2017-2021, en la vigencia de la Constitución del 2008, que, valga decirlo, resaltarlo, reconoce al ser humano como un sujeto y fin del sistema económico, para lo cual la política económica, porque este es el modelo de desarrollo económico que ha previsto la Constitución, debe asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional y por medio de la política fiscal lograr el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.
para lo cual se precisa de un mecanismo que se reconoce como gasto público, que bajo la figura de la austeridad como una medida política, justifica la contracción de los gastos y disminuye recursos afectando justamente los servicios y derechos de los individuos. Esta temática fue tratada ya en una investigación de carácter doctoral que fue defendida el 19 de febrero del presente año y después de algunas discusiones, ¿no es cierto?, planteadas dentro del mismo debate, se llegó a coincidir que efectivamente la medida como tal de austeridad fiscal amerita o precisa de ciertos controles que sean suficientes para poder resguardar justamente la protección de los derechos constitucionales que están garantizados por nuestra Carta Magna, ¿cierto? Para adentrarnos en este proceso, es preciso identificar ciertos conceptos. Estos conceptos están relacionados, por un lado, con qué es la austeridad y, por otro lado, qué tipo de Estado o cuál es el modelo dentro del concepto constitucional, que si cabe explicarlo, y cuál sería las teorías que están detrás de estos conceptos y que permiten justamente la viabilidad o la operatividad administrativa con la que finalmente se aterrizan estos conceptos ya en la vida pública, en la vida diaria, en la gestión de los recursos. De un lado, la austeridad como concepto viene de la economía y también se ha identificado en varias disciplinas o ciencias del saber, como la filosofía, como el ámbito religioso, como lo político, lo económico, constituyéndose como un concepto polisémico. Así, por ejemplo, en lo filosófico se entiende que la austeridad tiene por propósito alcanzar la virtud en medio de la pobreza. En el ámbito religioso, la categoría o digamos la característica de austero quiere decir que se trata de una persona que se arregla con poco. En lo político se ha utilizado como un discurso que conduce a la mesura del gasto público. Y en lo económico define, digamos, ya la austeridad como una política de contracción de gasto público que por un lado permite controlar el déficit fiscal y aumentar los impuestos. Esto podemos encontrar en la teoría económica, ¿no es cierto?, más reciente de Alan Parsons, que tiene detrás, por supuesto, los debates antiguos desde hace más de un siglo, en los que justamente Keynes, por ejemplo, defendía, ¿no es cierto?, el gasto público, y las otras teorías estaban contrarias a que se exceda el gobierno en un gasto que pudiera conducirnos a un desequilibrio económico. De otro lado, o del lado del derecho, ya tenemos el concepto de Estado, que quiere decir que se trata de una persona jurídica, ¿no es cierto? Esto elaborado desde Alemania hasta nuestros días. Es una persona jurídica que está dotada o investida de soberanía, que descansa en sí mismo esta soberanía. Sus diferentes modalidades de Estado, el Estado republicano, democrático, ¿no es cierto?, han convertido a este alguien, a este Estado, en una entidad que se organiza con distintas características, valores, y que puede reconocerse, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de fines y objetivos que se persigue como valores de protección máxima del Estado. En algunos estados, estos valores o estos bienes protegibles son los derechos de las personas, en otros son los bienes de las personas o los bienes del Estado, o de manera mixta, los bienes de las personas y del Estado, y así sucesivamente. En este sentido, digamos, un concepto que se ha manejado sobre el Estado no viene solamente de Sotelo, sino además viene de Peter Haberle, ¿no es cierto?, en el que nos explica que el Estado es una persona jurídica que trata de implementar de cierta manera algunos elementos. Estos elementos tienen que ver con lo formal y con lo material.
En el ámbito formal debe estar dotado de una supremacía constitucional, debe cumplir con la sujeción de la ley, debe cumplir, ¿no es cierto?, esta sujeción de la ley o debe notarse en la actuación de la administración pública. Y en el ámbito material se debe establecer un estándar común de derechos, tiene que haber la división de poderes públicos, debe estar representada también la responsabilidad del Estado y la protección jurídica de los derechos, debe haber un sistema de justicia que funcione, debe haber un mínimo económico que garantice, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas desde un mínimo existencial o la protección de los derechos económicos, como es el trabajo, la salud, la educación, la protección de la familia, las condiciones mínimas para un trabajo estable. En ese sentido, ¿cómo impacta o cómo se relaciona o cuál es la problemática que en este tipo de Estado, que sería lo más cercano al Estado constitucional que el Ecuador tiene, cómo es que impacta la medida de austeridad fiscal? Impacta primeramente porque respecto del derecho, utiliza el mecanismo de la política, porque primero se diseña como una política de Estado, que es una decisión que aparece como una directriz con el objetivo concreto de establecer ciertos beneficios para la comunidad, ¿no?, y vivir de manera adecuada. Y esta política es decidida desde el Estado, precisamente a partir de las técnicas utilizadas para la gestión del gasto público que denominamos política fiscal. Es decir, es un instrumento fundamental que sirve para asegurar el gasto público o respecto del servicio público, el sistema público y los derechos reconocidos en la Constitución. En ese sentido, a partir de este mecanismo que utiliza la economía para trasladarse al derecho, que es la política por medio de una directriz, se implementan algunas reglas que en el fondo podrían estar contradiciendo el espíritu constitucional de protección de derechos al servicio ciudadano, ¿no es cierto? Estas reglas son 5 para no alargarnos en esto, tiene que ver con la austeridad, trata de ajustar la sociedad a las leyes del mercado, es decir, promueve la libre competencia. Por otro lado, establece la prioridad total de erradicar la inflación utilizando diferentes mecanismos, entre ellos la contracción de gastos públicos. Tiene por propósito, además, agotar sin cesar las causas de la inflación, disminuir el exceso de gastos internos y finalmente controlar el exceso de recursos, el exceso de gastos. El dilema es que en el recorte o en la optimización o en la racionalización del gasto, que son 3 términos que se cobijan bajo este gran concepto de austeridad fiscal, podrían estar mermando derechos. ¿Por qué? Porque bajo este concepto se disminuyen los recursos económicos que están destinados para los diferentes grupos, sectores, ítems de gasto organizado por medio del presupuesto general del Estado para poder activar estos servicios públicos, prestar el funcionamiento de un sistema y finalmente permitir la accesibilidad, la disponibilidad, el uso, el goce, la satisfacción de un derecho. Principalmente se ha podido observar esta intromisión de la política de austeridad en algunos derechos como son la salud, la educación y principalmente el trabajo. El estudio realizado, como les había dicho, dentro del contexto del doctorado en Derecho, da cuenta de que existieron o existen la transversalidad de la medida a lo largo del periodo de gobierno 2017-2021. Eso quiere decir que la medida no fue temporal, no hubo un mecanismo de racionalización que permita medir cuál sería el tiempo por medio del cual se establecerían estos mecanismos de recorte de gastos o de modulación de tributos, o la permanencia con la que funcionaría esta medida a lo largo del gobierno.
lo que permitió observar que el recorte de gasto, la optimización y la racionalización fue tan transversal a lo largo del gobierno que primero empezó permitiendo el recorte de uniformes, el recorte de servicio de alimentación, el recorte de transporte público o de los servidores públicos, los suministros de oficina y demás, hasta llegar a un punto crítico de inestabilidad financiera que recortaron finalmente 20 instituciones o 20 ministerios de los 40 que estaban diseñados a inicio del gobierno. El recorte institucional implicó justamente el recorte del acceso de los ciudadanos a esta relación que tiene con el Estado justamente para los servicios públicos, llegando a un punto crítico que fue el año 2020, que develó en medio de una pandemia que la caja fiscal estaba en crisis. Y aquí viene uno de los problemas, ¿no es cierto? Porque desde lo económico podemos advertir en cálculos fríos y matemáticos cuántos recursos necesita el Estado, de cuánto dinero se puede esperar, prever o disponer en función de la movilidad económica que se obtiene por la venta del petróleo, por los recursos tributarios y algunos servicios prestados por las empresas públicas u otras relaciones de carácter económico que tiene el Estado tanto a nivel interno como a nivel internacional. Sin embargo, no se respetó de cierta manera algunas reglas que de carácter constitucional están establecidas. Por ejemplo, una de ellas es que la Constitución ha establecido asignaciones programáticas específicas para la educación y para la salud, que además son intocables. Es decir, no existe una justificación jurídica, económica suficiente que permita que los recursos económicos asignados para la educación a la salud puedan tener un fin o un objetivo distinto. Sin embargo, ya en la práctica, por medio de actos administrativos con efectos generales o de simple administración, se han mermado estos recursos o se han trasladado estos recursos para finalidades distintas en función de los contextos de emergencia, urgencia o calamidad que se han presentado en el país y han permitido la movilización de recursos económicos bajo el contexto del estado de excepción. Sin embargo, el límite, digamos, establecido por la propia Constitución es la prohibición del manejo de estos recursos para el uso de otros fines. Y aquí podemos observar que desde el análisis de esta medida, lo que se ha develado es que, por un lado, la Constitución de la República fue diseñada a partir del supuesto de que existen ingresos suficientes, permanentes o de este concepto de riqueza que permite financiar cuantos compromisos existan en la Constitución. Sin embargo, la Constitución no tiene un esquema o un plan constitucional diseñado para la crisis económica y fiscal que no sea el estado de excepción por las causales específicas. Y una de las discusiones o uno de los análisis que se promueven o debaten o han sido objeto de observación en la discusión constitucional es que la crisis fiscal o la crisis económica no es una causal para justificar un estado de excepción. En consecuencia, ningún acto de gobierno que venga del Ejecutivo, del Legislativo o Administrativo en el ente rector que maneja las finanzas públicas podría justificar que una caja fiscal en crisis necesita la movilización de recursos económicos justamente para equilibrar o alcanzar la sostenibilidad fiscal. En este sentido, es preciso indicar que existe una indeterminación de las asignaciones económicas en relación con la protección de los derechos. Es decir, el propio Estado, por medio del presupuesto, no ha establecido mínimos ni máximos protegibles o realizables que constituya o que dé paso a una vulneración de derechos justamente por falta de recursos económicos, o al menos especificar claramente en qué derechos, en qué servicios, en qué sistemas el Estado necesita erogar recursos, cuál va a ser la fuente de financiamiento
y en qué casos se podría, digamos, permitir o levantar esa prohibición que existe para dar un destino distinto a esos recursos. La discusión ha sido clara, la Corte Constitucional ha indicado que ni la crisis fiscal ni la crisis económica, que son dos términos relacionados pero no son iguales, están justificando la posibilidad de entrar en un estado de excepción. Eso desde 1999, con el feriado bancario y con la actual pandemia, fue aclarado de tal manera que actualmente no tenemos un mecanismo constitucional que controle o que justifique qué pasa con estos excesos del poder cuando por medio de acto administrativo se disponen de recursos económicos para otros fines. Además, en este sentido, se deja por fuera del control constitucional el presupuesto general del Estado y las medidas económicas que regulan o que permiten la contracción de gasto público. Entre ellas está la austeridad fiscal, el recorte de recursos económicos, la optimización o racionalización del gasto, que cuando son de carácter administrativo, operativo, funcional, y que no lesionan o no llegan a afectar ni el contenido de los derechos, ni el funcionamiento de los sistemas, ni la disponibilidad de los servicios públicos, no existiría ninguna vulneración de derechos. El problema es cuando se atraviesan estos límites y las personas terminan siendo afectadas en el goce y disfrute de sus derechos o en el acceso a los servicios. En este sentido, un objetivo o un reto que tiene la política fiscal es justamente establecer parámetros de acción estatal en relación con los derechos constitucionales, con la finalidad no solo de servir a las finanzas públicas, sino también de atender al derecho constitucional y establecer una interdisciplinaridad que en diálogo de teorías o de conocimientos permita extender los conceptos y garantizar la protección ya en la práctica de lo que conocemos como el Estado constitucional, más aún cuando se ha establecido ciertas garantías para justificar estos procesos. En este sentido, también se analizó que las garantías que existen para la protección de los derechos constitucionales están diseñadas de tal forma que protegen a las personas, a la libertad, existen garantías o medidas incluso que permiten activar el mecanismo de garantías jurisdiccionales para la protección de los derechos de las personas, como el habeas corpus, como la acción de protección, la acción de inconstitucionalidad, la acción, bueno, diferentes acciones constitucionales que garantizan o protegen los derechos de las personas. Sin embargo, hay una dimensión de los derechos que es la dimensión material, ¿no es cierto?, que es la dimensión económica de los derechos, que ya la discusión en el ámbito teórico ha aceptado la disciplina desde el derecho, que los derechos para que puedan ser garantizados, y ahí está la teoría de Holmes y Sustein sobre el costo de los derechos, que afirma que no existe una posibilidad de garantizar los derechos si no existen recursos económicos. En ese sentido, las garantías establecidas desde el derecho constitucional también se encuentran impidiendo el análisis de la observación de la dimensión material de los derechos porque están fuera del alcance normativo. Sin embargo, muestra de ello es el ejemplo de algunos casos de estudio jurisprudencial o constitucional que en relación con el tema de la austeridad fiscal se han podido analizar y dan cuenta justamente de que las garantías, tal como están diseñadas, son insuficientes para tratar este tipo de casos que son transversales a todo el Estado, tanto desde la administración pública como de quienes gozan de la protección o quienes gozan de la administración pública como tal. Y ahí tenemos, y les voy a dejar solo como referente 3 ejemplos, 3 casos, 3 números de sentencias que ustedes podrían ir analizando y que tienen relación
con la deuda pública, con el trabajo, con la educación, con el manejo de los recursos públicos y con las limitaciones de las garantías para entrar a analizar y resolver estos casos. El primer ejemplo es el caso 00719IA sobre la deuda pública. En este caso, se observa o se analiza la carta de intención firmada entre el FMI, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Ecuador en el año 2019, en el que se comprometen a realizar modificaciones en el sistema económico, financiero, laboral, fiscal, tributario, para alcanzar un préstamo de alrededor de 4 millones y más de dólares para abastecer el gasto público interno. Este fue un caso de acción de inconstitucionalidad en contra de actos administrativos con efectos generales que en su contexto no fue analizado porque la discusión radicó en si la carta de intención, qué tipo de acto es dentro de qué desglose de figuras jurídicas se encuentra la denominación de una carta de intención y si es objeto o no de análisis constitucional. Finalmente, la Corte decidió que no es objeto de estudio porque el derecho no alcanza al análisis de las cartas, sino a actos administrativos con efectos generales y en el contexto de este asunto la carta no es un acto administrativo. Sobre eso pueden haber posiciones a favor o en contra, pero eso fue lo que decidió el caso. En ese sentido, esa decisión impidió que se realice un análisis, ¿no es cierto?, de pertinencia de la implementación de las medidas que llegan a afectar a los recursos públicos y consecuentemente al bolsillo de los ecuatorianos, porque incrementan la deuda pública que finalmente termina endosándose a la ciudadanía en el futuro. Un segundo caso es el 2840-19P sobre el trabajo, en el que una mujer con triple vulnerabilidad, que estaba a cargo de su esposo y de su hijo con discapacidad trabajaba en una empresa de hidrocarburos, como es la empresa pública de hidrocarburos de Ecuador, y que por aspectos de aplicación de las medidas de austeridad, en las que entre otras tenía por propósito recortar los perfiles de puesto, recortar los sueldos, salarios o los cargos como tal, dejó sin trabajo a una persona de este tipo. El asunto es que ni acción de protección ni acción extraordinaria de protección se analizó el caso desde la implementación de la medida de austeridad fiscal en relación con el derecho al trabajo, sino que el análisis de observación radicó en el cumplimiento de requisitos de presentación de la demanda, con lo que no logró o no alcanzó la pertinencia del análisis del caso como tal. Y finalmente, el famoso caso 0920IA, que es un caso de educación que surgió en medio de la pandemia, dentro del que el Estado, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de una circular que se entendió era un acto administrativo con efectos generales, emitió directrices de modificación presupuestaria que terminaron afectando a 32 universidades estatales en el presupuesto, en el recorte, en la disminución, en la no asignación de recursos para el personal administrativo, para el personal educativo, para los bienes y servicios que presta un organismo de educación. En este tipo de sentencia, una de los razonamientos de los jueces alcanza a referir que una de las afectaciones fue la autonomía financiera que las universidades gozan y que este tipo de actos administrativos no podrían ser tan invasivos con un derecho de la universidad y de los estudiantes, que es la autonomía financiera y la autonomía universitaria para poder tomar sus decisiones sobre la administración de sus gastos. Y más grave aún, la intromisión de este tipo de actos del derecho administrativo cuando no calcula, no mide, no dimensiona que la decisión podría terminar afectando la prestación, acceso, disponibilidad del servicio de educación en diferentes programas universitarios, siendo finalmente los afectados, no solo los profesores por la falta de asignación de recursos para la vinculación de sus contratos, sino además los estudiantes en la prestación de sus diferentes programas académicos universitarios. Sin más, no quisiera extenderme, más bien quedo a las órdenes para poder responder cualquier pregunta, duda, y muy agradecida nuevamente por esta oportunidad
que me han dado de poder compartir con la Universidad Estatal de Bolívar estos pequeños avances en la investigación, estos resultados, pues, porque ya se terminó. Muchas gracias. Realmente muy interesante, doctora, su exposición muy clara, muy interesante. Quisiéramos recordarles a las y los participantes que por favor hagan sus preguntas, que vayan escribiendo en el chat y que bueno, le agradecemos esta primera intervención, doctora. Damos paso al doctor Edgar Mora Chávez. Daré lectura al currículum, a una semblanza del magíster Edgar Alfonso Mora Chávez, experto en Derecho Civil, Laboral y Penal, con una maestría en Derecho y especialización en Derecho Civil. Ha publicado sobre el abuso del derecho en aportes de afiliación extemporáneos, especialmente en el contexto del sistema de seguridad social laboral y judicial. Su experiencia incluye la práctica legal, la enseñanza universitaria y funciones como jefe de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. El tema que presentará es el abuso del derecho en aportes de afiliación extemporáneos a través de actas de finiquito y procesos judiciales, en la que se analizará cómo el Ministerio del Trabajo del Ecuador registra actas de finiquito extemporáneas usadas para reclamar falta de afiliación al IES. Con ustedes, por favor, el doctor Mora, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Albita. Un saludo a Joselito. Muy buenas noches con todas y todas. Para mí un honor y un gusto estar con ustedes compartiendo un poco los conocimientos desde la academia, ¿no? Un poco la visión distinta, diferente. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el abuso del derecho en la seguridad social. ¿Qué es el abuso del derecho? Establecemos que de acuerdo con el Código Civil en el artículo 36.1, constituye el abuso del derecho cuando su titular excede irrazonablemente y de modo manifiesto sus límites, de tal suerte que se perviertan o se desvíen deliberada y voluntariamente los fines del ordenamiento jurídico. Partiendo de este concepto, vamos a establecer el tema del contrato, y no es otra cosa que existe obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores desde el primer día de labores, otorgando un plazo de 15 días para realizar el aviso de entrada. Eso lo establece el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social. Cuando termina esta relación laboral, se liquida a través del acta de finiquito, que es un documento por medio del cual un trabajador acepta la liquidación de sus haberes, ¿no es cierto?, pendientes de pago, y si fuera del caso, las indemnizaciones a que tuviera derecho. En este sentido, establecemos cuando no existe una relación laboral, y esto es importante. En este caso, los contratos laborales entre padres e hijos que habiten en una misma casa y no sean asalariados, conforme el 273 del Código de Trabajo, establece que en este caso no va a existir una relación laboral. Adicionalmente, los contratos entre los cónyuges son prohibidos conforme lo establece el 218 del Código Civil, en virtud que solamente ellos pueden celebrar las capitulaciones matrimoniales y los contratos de administración en este caso. Entonces, en este sentido, vamos a establecer que los contratos laborales entre padres e hijos es una relación laboral inexistente. Contratos laborales entre cónyuges no se puede. Partiendo desde este punto, establecemos algo básico, ¿no es cierto? Establecemos que todo derecho no puede ser eterno. Entonces tiene que haber una consecuencia, y la consecuencia va a ser la prescripción. Facilito. Entonces, en este caso, el Código de Trabajo en el artículo 300, en el 635, establece que la prescripción para las relaciones laborales es de 3 años, ¿sí? Entonces, en este tiempo se extingue los derechos de los trabajadores para demandar a su empleador.
Sin embargo de esto, el Ministerio de Trabajo registra en su sistema las actas de finiquito sin límites de tiempo. No hay un tiempo para registrar en este caso. ¿Sí? Simplemente usted va y dice que ha tenido una relación laboral de hace 30 años y el sistema le permite hacer este registro en este caso. ¿Sí? No pasa nada. Siguiendo la explicación, establecemos el problema. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿No es cierto? Entonces, el Ministerio de Trabajo registra en su sistema informático SUD actas de finiquito extemporáneas. No existe un límite de tiempo para su inscripción. Sin embargo, la prescripción de las acciones de los actos o contratos es de 3 años. Así lo establece la norma, el 635 del Código de Trabajo. Entonces, por un lado, usted encuentra que registra en todo momento actos y contratos, ¿no es cierto? También entre padres e hijos o entre cónyuges. Y adicionalmente, esto no tiene un límite de tiempo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. Ya vamos a ver por qué. En este sentido, el IES, ¿qué pasa en el IES? Que esta acta de finiquito sirve para reclamar en el IES ante las comisiones provinciales de prestaciones el derecho de afiliación bajo relación de dependencia, con aportes extemporáneos y adicionalmente que son inconsistentes en el tiempo por más de 30 años, entre padres e hijos que no hacen un trabajo familiar, que están prohibidos con el 273 del Código de Trabajo, o entre cónyuges, que están prohibidos, como acabamos de analizar, con el artículo 218 del Código Civil. ¿El IES qué hace? El IES, sobre estas reclamaciones en acto administrativo, se niega y declara indebidas estas afiliaciones. Pero la cosa no queda ahí. Entonces, como tenemos una constitución de derechos, ¿qué es lo que hacemos? Activamos los órganos jurisdiccionales y nos vamos a los juzgados. Entonces, el trabajador simulando una relación laboral activa estos órganos jurisdiccionales abusando del derecho y a través de la conciliación obtiene una sentencia favorable que le permite el reconocimiento de la relación laboral bajo la relación de dependencia y por ende accede al derecho de afiliación. Entonces, ¿cómo es que funciona esto, no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí tenemos una ejemplificación facilita, sucinta, para que ustedes puedan captar el problema en cuanto al proceso. Entonces establecemos que el Ministerio de Trabajo registra las actas de finiquito extemporáneas posteriores a los 3 años, establece la norma. El IES, a través de las comisiones provinciales de prestaciones controversias del IES de Imbabura o de cualquier provincia, realizan la impugnación y en sede administrativa, esta puede subir a la Comisión Nacional de Apelaciones. Entonces aquí el IES le dice, no, señor, usted no cumple, no existe aquí relación laboral, pero abusando del derecho, accedemos a los órganos jurisdiccionales y a través de un mecanismo que es válido, a través de la conciliación y en sentencia, resulta que sí tengo derecho. Sí tengo derecho y tengo derecho a que me afilien y deben de alguna manera cumplir, ¿no es cierto? Entonces, la fase administrativa es un saludo a la bandera, ya con la sentencia ejecutorial. Pero este abuso del derecho, ¿qué es lo que pasa en el tema de la seguridad social? Albita, ¿qué pasa? Que nos están goleando en el tema de la seguridad social. Entonces, pero
¿Cómo podemos esto ejemplificar de una forma muy dinámica y muy práctica? A ver, entonces vamos a ver los efectos económicos macros del pago de las pensiones de afiliaciones simuladas indebidas. Y esto lo vamos a hacer en un ejemplo. Esto realmente es producto de una investigación y esto es el espacio perfecto a través de la academia que podemos analizar abiertamente estos temas, porque son temas álgidos. Entonces, para jubilarse básicamente se requiere de dos requisitos, eso lo conocemos todos: 60 años de edad y 30 años de aportaciones. Son las 360 imposiciones. Entonces, el cálculo de la jubilación es del 75% de los 5 mejores años de aportación. Y le hacemos un supuesto facilito, facilito para entender esto. Entonces, vamos con el sueldo promedio de los 5 mejores años. Vamos a poner de ejemplo solamente un básico, que actualmente está en los $460 para el 2024. Entonces, el 75% del cálculo de la jubilación, del pago mensual, van a ser $345. Sencillo. Entonces, los meses en el año, por 12 meses, van a ser 4.140. Con los décimos, decimotercero, decimocuarto, ¿no es cierto? En este caso va a ser 690. El pago en el año por concepto de jubilaciones en el IES es de $4.830. Asumamos que la probabilidad de vida, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, establece que para los varoncitos es de 82 años y para las mujercitas de 84 años. En este ejemplo lo he tomado, en este caso, al varón de 82 años, establecemos que son 22 años. Entonces, de esos 22 años estamos hablando de $106.260. Si esta afiliación simulada es a nivel solamente provincial, con el básico de $460, solo de 100 casos, vamos a establecer que ahí tenemos un perjuicio de $10.626.000. Ahora, si las afiliaciones simuladas a nivel nacional, digamos que de las 24 provincias encontremos 1.000 casos, solo con el sueldo básico, ¿no es cierto? Vamos a establecer un perjuicio de $106.260. ¿Ya? Entonces, ahí vamos ya vamos a ver el efecto macro de lo que nos está costando, no solo, o sea, cuando pensamos decimos, es que es del gobierno, es que les paga el gobierno. No, señores. El IES es de los afiliados, de los aportantes. Y esto nos está costando a todos los ecuatorianos. ¿Ya? Ahora vamos a poner un ejemplo con el supuesto 2, en donde vamos a establecer una remuneración ya de $1.000. Porque ustedes saben que el tema de las afiliaciones indebidas no se hace con un sueldo básico de $460. Entonces le vamos a subir un poquito más, vamos a subirle a $1.000 en este caso. Entonces, ahí ya estableceremos que el 75% de lo que van a recibir son $750. En el mes, en el año, $1.000. Más los décimos, $1.150. El pago en el año por concepto de jubilaciones ya son $10.150. Con la probabilidad de vida de los 82 años, solo de los 22 años, cumpliendo 60 a los 82, ya serán $223.300. Y si le establecemos una afiliación simulada por provincia, solo de 100 casos, van a ser $22.330.000. Y si esta afiliación la establecemos a nivel nacional, ya de 1.000 casos, ya estableceremos $223.300.000.
Miren, mire, mire de una cosa que parece tan insignificante, tan inocente, ¿no es cierto? Facilito. Le vamos a afiliar a nuestro cónyuge, le vamos a afiliar a nuestro hijo, ¿no es cierto? Parece algo tan inocente. Pero esta situación nos está costando para el IES y para todos los afiliados. Esta es una realidad. Casi, casi como el problema que se dio en el tema de los hospitales, pero este es tan imperceptible que todavía no le hemos puesto atención, ¿sí? Entonces, a través de la academia y a través de estos conversatorios, podemos llegar al público objetivo y por lo menos establecer qué es lo que está pasando con el tema de nuestra seguridad social. Entonces, establecemos que lo explicado da origen al déficit del balance actuarial que se menciona en los diferentes medios de comunicación, que ahora se está discutiendo para que el cálculo de las pensiones jubilares sea de 10 o 20 años, claro. E incluso que sea el promedio de todos los años de nuestra vida en este caso, ya no de los 5 mejores años. Y por eso es la pelea. O nos suben el tema de los 30 años o cambiamos el sistema o la forma de jubilarnos. Pero claro, siempre y cuando el sistema sea transparente y no tengamos este abuso, ¿no? Del derecho, que esto un poco hay que revisar, hay que analizar. Y vamos al tema de las reflexiones. Entonces, establecemos que el Ministerio de Trabajo registra sus actas de finiquito extemporáneas en su sistema único del SUD, sin límite de tiempo, definitivamente. Y estas actas de finiquito que las realizan en el Ministerio y las sentencias judiciales han servido para obtener una afiliación en el IAS bajo relación de dependencia, pero abusando del derecho. Realmente, este tema es un tema muy álgido, es un tema muy fuerte, pero que lo he querido venir a compartir acá con la Universidad de Bolívar, ¿no? Y que, como decía Albita, hemos escrito y nos han publicado en España este pequeño aporte que se encuentra sobre el tema del abuso del derecho en los aportes de afiliación extemporánea y que a manera de resumen lo he podido hacer en este momento. En este sentido, Albita, hasta aquí sería mi intervención. Espero que haya sido de gusto de todos y estamos para contestar cualquier inquietud con cualquier situación que en este caso amerite. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que de seguro yo estoy cerca a jubilarme y mi abogado para jubilarme va a ser usted. Y ya lo decidí este momento para jubilar, porque bueno, es un tema muy preocupante, ¿no? Para una pregunta que me surge a mí, bueno, ¿y dónde acudo si me están violentando esos derechos de jubilarme? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque uno ni conoce siquiera. Claro, Albita, lo que pasa es que en estos casos son las personas las que intervienen para poder hacer ese abuso del derecho. En este caso son los padres o hijos que se prestan en primer momento con un contrato que, que es inconsistente, que no necesariamente es algo real. Y con este documento, ¿no es cierto? O fingimos, simulamos, digamos así, que hemos trabajado 3 años para una persona y de alguna manera hacemos un acta de finiquito. Pero en este caso, como los órganos de reclamación del IES nos niegan y nos dicen que no hay derecho, entonces acá en Ecuador hacemos esta práctica abusiva del derecho y acudimos a los órganos jurisdiccionales para de alguna manera fraudulentamente engañarle al juez y a través de esto obtener una sentencia y sobre esta sentencia decir, oiga, yo tengo derecho y entonces la parte del IES se queda un poco ya sin argumentos
y a través de una sentencia yo quiero cumplir y que me den esa afiliación. Pero cuando hablamos de esta, como yo digo, parece hasta inocente esta situación, cuando hablamos de un sueldo básico, cuando hablamos de que queremos que esa persona se jubile o que tenga algún beneficio, pero no nos damos cuenta realmente que ya en la práctica estamos hablando de personas que se afilian sobre los $3,000, simulan, ¿no es cierto? Tenemos actas de finiquito ya de 3,000, de 2,000, de 1,000, de 5,000, de los últimos 5 años. Entonces, para tener una jugosa jubilación y obviamente sea a través de esta mala práctica que se ha logrado evidenciar a través de este trabajo, entonces, tratar de buscar mecanismos como el tema de que cuando se trate de una afiliación extemporánea, el Ministerio de Trabajo tiene que entrar a un proceso de validación de estos años que ha trabajado para establecer cómo fue esa relación laboral. Entonces, esto ayudaría bastante a filtrar este tema a través del Ministerio de Trabajo y que no sea un problema que después nos rebote, en cambio, a todos los asegurados, a todos los afiliados y a todos los, inclusive a todos los pensionistas. Entonces, este es un problema del IES que, como les acabo de explicar en un tamaño muy pequeño, realmente nos está desfalcando a todos los ecuatorianos. Entonces, hay que tomar medidas y hay que hacerlo pronto porque realmente nos está mermando nuestro patrimonio, estimada Albita. A ver, ¿dónde? Bueno, yo creo es muy preocupante. Usted nos ha dejado ¿qué será la semilla de la duda y que va a ir germinando? Además de eso, también yo respeto mucho las cuestiones que se dan en el IES, pero también a veces uno se siente vulnerado los derechos. ¿Por qué? Porque el IES tiene un sistema muy, muy pesado, creo yo, porque si hace un trámite y va más allá de 6, 8 meses en darle una respuesta. Entonces eso también yo creo que hace que el afiliado decaiga y no siga con su accionar, porque a veces lo que no consigue ser expedito por cansancio ganan, ¿no es cierto? Muchas situaciones ha pasado así. Yo mismo fui a hacer un trámite en el IES y me tocó irme a Quito a ingresar un documento porque aquí ni siquiera me daban posibilidad de hacer ese reclamo. Entonces, yo creo que también por ahí va la cosa de que en el ejercicio del derecho o del poder en las instituciones, con darle largas al usuario, le cansan y terminan desistiendo del reclamo. Sí, Albita, lo que hay que distinguir es que hay reclamaciones muy justas que habrá de personas que en realidad hayan trabajado, pero no entran dentro de este caso fraudulento o de abuso del derecho. Entonces, hay que distinguir que hay personas que tienen todos los derechos y obviamente que en este caso, con el 73 de la Ley de Seguridad Social, la persona está cubierta por el tema de que debe afiliarse desde el primer día, día uno del trabajo, debe estar cubierta, en este caso, por cualquier accidente de trabajo o cualquier situación, y en este caso, a través de los inspectores de seguridad social, realizarán la verificación correspondiente y podrá establecerse ese caso en particular. En este sentido, estos casos que los hemos revisado trata exclusivamente de quienes han abusado del sistema tanto en el Ministerio de Trabajo como en el tema de la seguridad social para finalmente acceder a los órganos jurisdiccionales y obtener una sentencia favorable que obviamente que no es dable, no es dable bajo ningún concepto y esos casos hay que analizar. Bueno, voy a permitirme dar lectura a algunas preguntas que han hecho los asistentes a este webinar. Dice, estimados doctores, muy buena su ponencia. ¿Qué se podría hacer para evitar este abuso del derecho? Bueno, eso yo creo que Sí, Albita, o sea, lo principal, como le acabo de mencionar,
es que el Ministerio de Trabajo debe blindar en este caso, ¿no es cierto?, para que relaciones laborales que sobrepasen los 3 años un poco entre a análisis y no se los simplemente se registre y no haya límite de tiempos. Es más, yo puedo registrar una relación laboral de 50, de 100 años y el sistema le permite. O sea, no hay un filtro, no hay un tope. Entonces, ese es un llamado para el Ministerio de Trabajo a revisar el tema de sistemas, porque los sistemas se hicieron para las necesidades de las personas y para el tema de la normativa. Entonces, eso también, ahí tenemos un primer filtro. Un segundo filtro, obviamente, que el IES a través de sus comisiones de prestaciones o a través de la Comisión Nacional de Apelaciones está haciendo su trabajo de resolver estas reclamaciones. Pero aun cuando ellos nieguen, si yo accedo a los órganos jurisdiccionales y voy y obtengo una sentencia a mi favor, aun cuando no tenga el derecho, eso es ya un abuso del derecho, ¿no es cierto?, que sobrepasa los límites, en este caso, para ya empezar a perjudicar no solo al Estado, sino a todos los aportantes. Entonces, yo creo que esas serían un poco las medidas preventivas que podrían adoptarse en estos casos. Leeré un comentario que hace aquí, dice, excelente las explicaciones de los dos ponentes. Considero que estos temas deben ser tratados a nivel nacional, especialmente ahora que estamos cerca de jubilarnos y si se continúa así con afiliaciones fraudulentas, seremos todos afectados. Otra persona dice, lo que dice el doctor Mora, hay que tomar medidas urgentes para empezar a solucionar lo antes posible. Robert Vizcarra Torres también dice, este abuso también está intrínseco referente a las garantías jurisdiccionales, artículo 23, bueno, debe ser un término jurídico, y el artículo 26 del COF. También esas son las inquietudes que han puesto hasta el momento en el chat, estimados. Más abajo, a ver. Ahí hay una pregunta también, dice Jaime León Loza, pregunta, ¿cuál es la cuantía que pagaría un afiliado por el sueldo de $1,000 en una relación ficticia de 30 años? Porque entendemos que debería haber aportes patronales e individuales para acceder a la jubilación, lo que incluye intereses y moras. Gracias. Sí, un poco el 75% de los 30 años de lo que han aportado en 1,000 más o menos va los que son $750. Pero el perjuicio lo he podido identificar, que habíamos hablado de 230 millones en este caso, ¿no es cierto? Estableciendo obviamente solo de los 22 años, diciendo que esta persona pueda vivir hasta los 82 años, porque si sobrepasa esa edad va a ser más grande el perjuicio, Alvita. Muchas gracias. Está su micrófono apagado, Alvita. Digo que deberíamos entonces morirnos un poco más rápido para dejar. Bueno, yo voy a atreverme a hacer una pregunta a la doctora Pamela Escudero, aun cuando yo no soy abogada y si es que lo digo mal, pero la intención es buena. ¿Cuáles serían las consecuencias de utilizar los recursos económicos solo por la aplicación vía decreto? ¿Qué garantías constitucionales se verían violentadas? Para la doctora Escudero. Alvita, muchas gracias por su pregunta. Mire, uno de los perjuicios o de las afectaciones del abuso, del uso de los decretos ejecutivos en la administración de los recursos públicos justamente es el desequilibrio en la sostenibilidad fiscal. Tal es así que luego la caja fiscal no puede solventar los aspectos prioritarios que tiene que el Estado solventar, como el funcionamiento de los sistemas y los servicios públicos. Pero el asunto es que la propia Constitución establece o plantea una complejidad para el propio Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo como el que tiene la potestad de manejar la política pública. Y es el haber establecido que todos los derechos de la Constitución tienen el mismo nivel jerárquico o la misma prioridad de atención. Salvo por educación y salud, que además ha establecido y justicia,
Educación, Salud y Justicia, que ha establecido los mecanismos de financiamiento de este tipo de derechos en tanto sistemas y servicios. Entonces, el uso excesivo de los decretos ejecutivos en contextos de estado de excepción, en contextos de urgencia, en contextos de emergencia, conducen justamente a un desequilibrio de una caja fiscal que finalmente termina dejando en crisis las finanzas públicas y obligándole de una manera desorganizada, indirecta, a tomar decisiones del Estado como son el incremento de la deuda pública. Esa es una de las consecuencias. Entonces, otra de las consecuencias es que ni dentro del ámbito político ni dentro del ámbito constitucional existen controles. Es decir, casi el manejo de la política pública, el manejo de la política económica por parte del Ejecutivo tiene licencia para tomar decisiones en este aspecto, sin que ni el legislativo ni un órgano jurisdiccional, como sería el máximo representante, ¿no es cierto?, del sistema constitucional, establezca unos controles para decirle al presidente, disculpe, hay límites de carácter financiero que usted no puede atravesar. Un límite es, por ejemplo, la modificación del presupuesto general del Estado en un 15%. Ese límite usted no puede atravesar. Otro límite es la prohibición de obtención de los recursos para salud y educación que se destinen a otros fines. Otro límite es el relacionado con el derecho administrativo, o sea, no está hecho para, sino para el servicio de la ciudadanía por medio del funcionamiento del servicio público. Entonces, no se puede, como es el contexto de este webinar, hacer un uso abusivo del derecho entendido como conjunto de reglas que sirven para el establecimiento de las relaciones entre el Estado y las personas, o entre el Estado y la sociedad. De otro lado, tampoco el ciudadano puede hacer un uso abusivo de los derechos que él tiene como ciudadano desde la Constitución. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que por medio de los mecanismos de poder o la influencia de carácter económico, los ciudadanos que están obligados al cumplimiento de tributos, por ejemplo, con todo lo que se denomina política o mala utilización de la política, terminan influyendo en las leyes de carácter económico para beneficiarse de las exoneraciones excesivas que se supone son un incentivo para el fomento productivo y económico de la sociedad, pero terminan haciéndole el juego a la caja fiscal porque no ingresan recursos económicos para el gasto público. Entonces, dentro del entendido de la política económica o de la política fiscal, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es mirar el tablero completo, ¿no es cierto? Y manejar todos estos instrumentos y estas técnicas de la economía con el adecuado uso del derecho como un conjunto de reglas. No buscar estos espacios nulos del derecho en los que no se pueden establecer ciertos controles para hacer un uso excesivo del mismo. Y en ese contexto también me gustaría completar la pregunta, ¿no? La duda que tienen los asistentes a este conversatorio sobre cuáles serían estas formas de solucionar estos abusos. Y una forma de solucionar, sin duda alguna, es el conocimiento, porque gran parte de las decisiones que se toman en las diferentes aristas del Estado son por desconocimiento, porque no se diferencian los conceptos, las atribuciones, las responsabilidades, las disciplinas, o no se conocen los límites establecidos en cada una de las acciones. Por ejemplo, existe este concepto de desnaturalización del sistema de garantías, de desnaturalización de los derechos, de desnaturalización del derecho como tal, porque está sirviendo para fines de cierta manera perversos, como son la no contribución de los tributos, por ejemplo, de parte de los ciudadanos como una obligación con el Estado, o por parte del Estado para dejar en la impunidad muchos temas que debieran resolverse en un sistema organizado y de protección de derechos como se supone es el Estado constitucional. Hasta ahí sería mi respuesta, Alvita. Bueno, nosotros creo que
eh, con su explicación nos viene a la cabeza y personalmente creo que nosotros somos directamente afectados con esta violación de los derechos constitucionales en cuanto a la entrega de recursos, porque, por ejemplo, usted sabrá que a las universidades hay un gran recorte presupuestario, entonces eso incide en la vida misma universitaria, en el mantenimiento de los programas de las carreras y programas, ¿no es cierto? Bueno, los programas de posgrado son autofinanciados, pero en las carreras, al menos las universidades públicas que tenemos el financiamiento del Estado, está siendo muy difícil la situación. En el caso de nuestra universidad, que no estamos en las mismas condiciones de las grandes universidades, creo que sentimos bastante este recorte presupuestario porque va mermando inclusive las posibilidades de que la gente ingrese a ser parte de la vida universitaria porque no hay los recursos suficientes para pagar al cuerpo docente, para todos los protocolos que se necesitan para que coexista esta educación superior. Entonces, nosotros, igual debe ser las otras áreas de salud, las otras áreas sensibles del país. Entonces, sí es un problema también para las instituciones que estamos atrás y que vivimos del erario nacional, estas violaciones constitucionales vía decretos presidenciales, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo que también el desconocimiento o la falta de interés no nos hace como recapitular sobre estas situaciones que a veces decimos, bueno, sí, la situación de la seguridad del país nos atañe a todos, sí es verdad, pero a nombre de la seguridad y todo eso se ha tomado recursos económicos y estamos siendo muy vulnerables del áreas sensibles también de la sociedad, como es educación, salud, y entonces, no sé, en eso nosotros también nos sentimos perjudicados. Así es, Albita. Realmente desde lo conceptual hasta lo práctico, la afectación es real y es palpable. El tema es que en nuestro modelo, por ejemplo, no tenemos un modelo económico que incluya el control de este tipo de medidas o que incluya un diseño de gasto público para la crisis y peor en contextos en el que el país pasamos de crisis en crisis. O sea, yo recuerdo toda mi formación profesional, intelectual y laboral. El país ha estado constantemente en crisis y no tenemos un diseño que justamente trabaje las finanzas públicas para la crisis. Otro problema es que el Estado no es generador de riqueza. Y respecto de la riqueza existe una multiplicidad de conceptos, ¿no es cierto? La riqueza que, por ejemplo, viene del Estado americano es una riqueza que se traduce en dinero contante y sonante, pero la riqueza que se proyecta desde la cosmovisión andina no tiene que ver específicamente con una riqueza de recursos económicos, sino más bien con una riqueza de los recursos naturales. Y ahí la confrontación que tiene el Estado es que como un Estado pluricultural, multiétnico, diverso, protege los recursos cuando también tiene que proteger la naturaleza. Y ahí, por ejemplo, tenemos todo este sistema del extractivismo, de donde se puede obtener recursos, pero a la vez tenemos todos estos principios, deberes, derechos, garantías que protegen la naturaleza. Entonces, esta dualidad en la que se encuentra el modelo del Estado, que por un lado ofrece, promete o se construye en función de un concepto de fortuna que no lo sabe mecanizar porque el Ecuador no es productor de riqueza, sino es extractor de recursos, es uno de los grandes problemas. Y si es que va a fomentar, ¿no es cierto?, el emprendimiento, el libre mercado, la empresa, porque el Estado también está organizado en Estado, mercado, sociedad, ¿no es cierto? Debería canalizar todos los sistemas de economía mixta, popular, solidaria, pública, privada, en la conducción de la producción o de la productividad que además genere recursos y trabajo, sin menoscabar
los principios fundamentales del Estado, ¿no? O sin mermar el objetivo final que nos conduce al buen vivir o a un Estado rico. El problema es que la Constitución dice una cosa y la realidad es otra. Entonces, la Constitución está diseñada en base a parámetros inalcanzables, como es esto de garantizar todos los derechos porque se entiende son de igual jerarquía y de igual importancia. Pero a la vez vemos que no es así. La educación, la salud, la justicia tienen sus prioridades y además están garantizados por normas de financiamiento específico. Por ejemplo, ahí está el fondo FOPEDEUPO, ¿no es cierto?, donde se conducen todos los recursos que son producto además del producto, de un porcentaje del Producto Interno Bruto, de un porcentaje de los tributos y que además son destinados específicamente a la educación. Pero si usted se pregunta, un último ejemplo, ¿no? De dónde el Estado tiene que sacar recursos, ahí tenemos la ley del patrimonio, ¿no? Que de los bienes obtenidos ilícitamente. Es decir, el Estado no está en capacidad de generar riqueza, sino de hacer este tipo de propuestas, ¿no? Como es obtener bienes para el Estado, pero por medio de leyes que conducen, ¿no es cierto?, a la expropiación de bienes obtenidos por el ilícito. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, los bienes del Estado, ¿cuál es el origen de la fortuna que tiene el Estado? Y así sucesivamente. Entonces, el derecho tiene unos límites y entre esos están los valores, los principios, los fundamentos sobre los que se construye este Estado, que es pluricultural y multiétnico, y eso nos lleva a algunos conflictos teóricos, pero fundamentalmente una de las soluciones sería volver al estado productivo, o sea, no solo exigir eso del mercado y de la sociedad, sino que el Estado en sí mismo sea productivo para su propio gasto público y luego, bueno, pues establecer ciertos diseños de gasto público sobre estos momentos que además no pueden ser permanentes, sino temporales y cíclicos, como son las crisis económicas o la crisis fiscal. Eso sería, Albita. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, mi querida Paola, hay tanta tela Pamela. que cortar y eh, usted sabe que en la configuración del sistema mundo, las geografías, las geopolíticas del poder a nosotros nos han determinado como para vivir solo del extractivismo. En eso estamos África y América del Sur. Bueno, en todo caso, eso es otro tema que podríamos hacer otro webinar para podernos poner al día en ese sistema. Le voy a hacer una pregunta que aquí han puesto las personas que nos están acompañando. Dice, doctora Escudero, mi pregunta va relacionada con el decreto ejecutivo 229, el último de la declaración de estado de excepción. En el artículo 3 señala, el Ministerio de Finanzas asignará los recursos suficientes para atender el estado de grave conmoción interna y calamidad pública causado por la emergencia en el sector público, pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para este efecto, excepto los correspondientes a salud y educación. ¿Esto qué incidencia tendría con la utilización de los recursos presupuestados para sueldos de funcionarios públicos? Esa es la pregunta. Ya, muchas gracias por la pregunta. Por un lado, desde la técnica legislativa, este es un artículo que se repite en todos los decretos que se emiten por estado de excepción. En algunos decretos está al principio, en otros decretos está al final, pero básicamente lo que da el Ejecutivo es la orden de transferir recursos públicos para solventar la excepcionalidad. Y esta es una de las medidas económicas que puede hacer el Estado en esta condición excepcional de estado de excepción. Sin embargo, existen otras que no se activan, desconozco las razones, pero el Ejecutivo puede anticipar tributos y utilizar los recursos públicos destinados, ¿no es cierto?, para el gasto público en general, excepto salud y educación. El problema es que el momento que establece el presidente este tipo de normas, delega al Ministerio de Economía y Finanzas el traslado de los recursos públicos para solventar la crisis.
pero no se considera, no se considera una norma, ¿no es cierto?, del derecho internacional que establece que solo se debe movilizar los recursos hasta el máximo disponible. Y ese máximo disponible es un rubro que no aparece ni en el decreto ejecutivo, ni en la justificación, ni en el momento en el que Finanzas Públicas dice, bueno, esta es una excepcionalidad sobre la seguridad, que nosotros necesitamos más o menos unos 10 millones de dólares para este fin de semana, para poder enfrentar la crisis y movilizar Fuerzas Armadas, policía, seguridad, bueno, los servidores públicos que tienen que trabajar en horas extraordinarias y suplementarias los fines de semana para mantener activo el sistema, etcétera, etcétera. No existe una cuantificación objetiva de cuánto va a costar enfrentar la seguridad. No existe una cuantificación objetiva de cuánto va a costar o cuánto costó, por ejemplo, la pandemia. Y aquí existe, digamos, un margen de apreciación en el que podría el Ministerio de Finanzas decir, por un lado, no tengo un disponible, de hecho, tengo una caja fiscal en crisis. Lo que necesitamos es incrementar la deuda pública para solventar esta excepcionalidad que es la seguridad. Entonces, lamentablemente en materia de recursos económicos y finanzas públicas, las cuentas no están claras y existe demasiada falta de transparencia y es un principio que debería estar transversal en todos los instrumentos de carácter económico, porque las cuentas claras, todos podríamos, ¿no es cierto?, argumentar o justificar por qué estamos siendo afectados en la prestación de un servicio o un derecho desde la decisión que tome el Ejecutivo hasta la ejecución del gasto. El problema es que esta gran apertura de esta norma del decreto ejecutivo es una disposición tan abierta que no establece límites, ni establece montos, ni establece bases, solo establece una prohibición que es la misma prohibición constitucional, que en muchas ocasiones no se respeta, como es el caso de la pandemia, que se tomaron recursos de otros rubros, como son educación y salud, para enfrentar la salud. Más de 5.000 servidores públicos que necesitaron incorporarse al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Más de contratos públicos, ¿no es cierto?, de millones de fundas que se tuvieron que comprar para los cadáveres que se tuvieron que levantar en este momento, siendo los precios altamente elevados, haciendo, digamos, su agosto las empresas en función de la desgracia de la humanidad. Entonces, también aquí hace falta un fuerte tema de conciencia, de ética y de transparencia en función de las cuentas del Estado. Hasta el día de hoy, ni el presupuesto general del Estado, ni la liquidación, ni la ejecución de gasto han indicado, ¿no es cierto?, cómo debería realizarse, que en un estado excepcional que dura 60 días, con 30 días adicionales, ¿cuánto es lo que se ha gastado en estos 90 días de estado de excepción? ¿Cuáles son aquellos rubros de la seguridad, aparte de los sueldos de las Fuerzas Armadas, de la policía, de pronto de las armas que se han utilizado, o de los mecanismos que se requieran, han mermado las cuentas del Estado y de dónde se sacaron esos recursos? Nadie sale a esclarecer esos puntos y aquí es donde existe un trabajo fuerte que realizar, porque parte de la seguridad jurídica es aclarar, ¿no es cierto?, los aspectos normativos y las decisiones, además principio de legalidad, las decisiones que toma el Estado frente a los ciudadanos. Pero los ciudadanos tampoco hacen nada. Estado de excepción, qué bueno, gasto, recurso público, excepcionalidad, una forma de movilizar recursos. Este es el mecanismo con el que se puede obtener más dinero para una localidad en particular. Y aquí entra un concepto que es la extrafiscalidad. Es decir, ya el Estado no empieza a funcionar en función de lo que es el gasto público en su generalidad para atender todas las aristas constitucionales, ¿no es cierto?, en función del modelo, sino que empieza a establecer mecanismos de recuperación de ingresos en función de figuras atípicas con fines específicos, como son las contribuciones únicas y temporales, con las que se solicita el aporte económico, pero para un fin específico, dejando nuevamente sin resolver el asunto de la crisis fiscal. Entonces, es un tema que lamentablemente no se desprende de los decretos ejecutivos,
pero sí se va a desprender de las ejecuciones de gastos del Ministerio de Economía y Finanzas. La gran pregunta es, ¿quién controla el Ministerio de Finanzas? ¿Quién revisa esos estados o liquidaciones de ejecución de gasto con los que se justificaría en qué está el Estado gastando los recursos? Una de las propuestas, que no viene solamente del resultado de la investigación que realicé, sino que viene de otras experiencias, ¿no? Alemania, España, Grecia, México y últimamente Argentina. Es la propuesta del diseño de una constitución financiera que permita justamente regular el tipo de medidas y regular las actividades de carácter económico y que finalmente terminen conociendo un juez, a lo que tanto la disciplina del derecho como la disciplina económica se resisten a que exista un conocimiento profundo, jurídico, específico de los asuntos de carácter económico. ¿Por qué? Porque existe la reserva de ley de que este es un asunto específico y reservado para el presidente. Pero en algún momento tendremos que madurar jurídicamente y madurar económicamente y decirle al presidente, de acuerdo, estas son sus atribuciones, pero tenemos que controlar el gasto. Y el control del gasto no viene de la medida de austeridad, el control de gasto viene de los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos para ver en función de la accesibilidad, la disponibilidad, ¿no es cierto? O de la asignación de recursos que usted está asignando en función del bienestar social. Y después, pues, ya vendrán otros mecanismos de revisión de este tipo de procesos. Pero por el momento, esta es la tendencia, ¿no? A nivel regional incluso, ¿no? A establecer un modelo económico constitucional que permita un control de los recursos económicos, porque las crisis son tan constantes que ya las afectaciones terminan, terminan en los juzgados y terminan en la impunidad. Ese es el problema. Gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente enriquece el acervo cognitivo con sus explicaciones muy amplias, muy fundamentadas. Ahora quisiéramos al doctor Mora, que hay dos preguntas, y para ir ya cerrando este espacio de diálogo, voy a proceder a hacer la pregunta de Jaime León Loza, que dice, si el Código del Trabajo en el artículo 273 advierte siempre que habiten en la misma casa y no sean asalariados, emancipados los hijos mayores a los 15 años o independientes a partir de los 18, se mantendría la prohibición de la existencia de una relación laboral, aunque ésta sea lícita, remunerada o bajo subordinación real. Doctor Mora. Claro, sí, o sea, verán, el problema no es que no esté en la ley, y eso hay que tener en cuenta, que por ejemplo el 218 del Código Civil nos dice la prohibición para celebrar contratos de trabajo que no sean, solo se pueden celebrar de capitulaciones y los de la administración. Sí, eso nos dice en cuanto al tema cuando nos casamos, ¿no es cierto, Albita? Entonces, en ese sentido, no puedo celebrar otros que las capitulaciones y los de mandato. Pero sin embargo, a pesar de que hay una potestad reglamentada, se encuentra en la ley. Sin embargo, de eso vamos y celebramos los contratos entre cónyuges. Entonces, no es que no está, no es que no hay norma. Claro que hay norma. Igualmente en el tema, en este tema, de acuerdo del Código de Trabajo, claro que se establece hasta cierto tiempo el tema de quien vive en una misma casa. Pero el problema es que no estamos hablando de inocentes, sino ya estamos hablando de personas que ya son mayores de edad, ¿no es cierto? Y que por ayudarle, por hacerle el favor, porque le vemos que de pronto no tiene un trabajo, para que de repente no le pase algún accidente. O sea, esas buenas acciones que tenemos, ¿no es cierto? Ese buen corazón. Eso es precisamente es eso lo que nosotros ahí, abusando del derecho, vamos y le afiliamos a esa persona. ¿No es cierto? Así, contra toda norma, contra toda ley, decimos, no, a ver, vamos afiliándole. Entonces, ahí procedemos mal. Ahí estamos abusando del derecho y nos vamos en contra de la norma. Así, facilito.
Y la otra pregunta, Albita, cuénteme. La otra pregunta dice, doctor, actualmente ¿cuántos afiliados activos hay permítame, ¿cuántos afiliados activos hay por afiliado y cuál sería lo ideal para que no haya déficit actuarial? Ya, verán, esto es algo muy sencillo. Parece algo de derecho astronáutico, pero no, es algo muy sencillo y muy fácil de entender. Resulta que actualmente, por cada afiliado, como usted, Albita, como la doctora Escudero, la doctora Irene y todas las personas que acá nos encontramos, para poder sostener una pensión de un afiliado, necesitamos 7 personas aportantes. Vea qué duro. Sí, necesitamos 7 de nosotros para poder sostener a uno. Qué difícil, qué duro. Por eso precisamente la falta de afiliación, inclusive se le ha puesto en el 243 y en el 244 del COIP, ¿no es cierto?, como una forma de sancionar, inclusive van hasta presos cuando no hacen la afiliación. O sea, es una cosa muy seria y deben hacer los empleados y evitar la precarización en el tema del trabajo. Entonces, es una cosa muy seria. ¿Qué sería lo óptimo? Que por lo menos de 7, ¿no es cierto?, de 7 aportantes podamos sostener a 3 afiliados para evitar este déficit, ¿no es cierto?, actuarial. Eso sería un poco el mejor escenario en este caso. Lo importante también es, en cuanto al tema de seguridad social, es un poco tratar de ver cómo despolitizar. Es algo complejo, ¿no es cierto? El IES, porque todo el mundo escuchamos del IES y realmente a veces no le echamos ganitas, pero ya cuando nos estamos por jubilar, nos acordamos que tenemos el IES. Entonces, eh, mire qué importante a través de este espacio poder dialogar, poder conversar, poder socializar y poder establecer puntos de vista, ¿no? Y tratar de mejorar a esta noble institución y también mejorar los procedimientos, que sí se puede. Hasta aquí sería mi respuesta, mi estimada Albita. Hay otra pregunta, pero ya con lo que dijo usted, lo del COIP, ¿dónde está estipulado las sanciones a las personas que no afilian a sus trabajadores? Y ya lo acaba de contestar con la pregunta anterior. Entonces, yo creo que eso sería, ya no hay otras preguntas. Iríamos cerrando este ciclo, este conversatorio, no sin antes agradecerles las brillantes exposiciones y ese compartir de conocimientos tanto de Pamela como de Edgar. Bueno, en estos espacios de diálogo donde se va uno tratando de democratizar los conocimientos y un tanto profundizando en ciertos temas, con esto la universidad y la dirección de posgrado quiere llegar a todos los sectores sociales con el ánimo de irnos mejorando nuestras experticias, nuestros conocimientos para seguir nuestros caminos de mejor manera, ¿no? Entonces yo solamente a nombre de la Universidad Estatal de Bolívar, a nombre de posgrado, darles las gracias infinitas por este compartir de conocimientos muy sucintos, pero muy de alto nivel. Realmente las gracias a ustedes. Muchísimas gracias, una buena noche con todos y todas. Muchas Ahí gracias, nuestros Albita, a la universidad y a todos los asistentes. Siempre a la orden. Un gusto haber compartido este espacio. Hasta luego con todos. a ustedes, muchas gracias. Una buena noche.